Es el 15 de marzo del año 44 a.C. Los idus de marzo, como los romanos llaman a este día. El aire en Roma huele a incienso y a sudor humano. Las calles están llenas de ciudadanos que se dirigen al foro, el corazón pulsante de la República. En su villa, Cayo Julio César se despierta al amanecer. Tiene 55 años. Su cuerpo, una vez el de un guerrero invencible que cruzó el Rin y conquistó la Galia, ahora muestra signos de desgaste. Sufre de dolores de cabeza. Tiene episodios de lo que podrían ser convulsiones. Algunos dicen que es epilepsia. Otros murmuran que son mini infartos. Pero esta mañana, César se siente bien. A su lado, su esposa Calpurnia se despierta con un grito. Ha tenido una pesadilla terrible. Soñó que sostenía el cuerpo sin vida de su esposo en sus brazos, su túnica empapada en sangre. Las heridas en su pecho manaban sangre que formaba charcos en el suelo de mármol. Calpurnia está temblando, llorando. César, no vayas al Senado hoy, le ruega. Por favor. Los presagios son malos. Los sacerdotes sacrificaron un animal esta mañana y no encontraron corazón en su interior. Es una señal de los dioses. Quédate en casa. César la abraza, tratando de calmarla. Son solo sueños, mi amor. Solo sueños. Pero hay más advertencias. Durante la noche, los vigías reportaron luces extrañas en el cielo. Relámpagos sin truenos. Un búho, ave de mal augurio, fue visto en pleno día en el foro. Y hace apenas unas semanas, durante el festival de Lupercalia, Marco Antonio le ofreció públicamente una diadema, una corona, el símbolo de la realeza. César la rechazó. 3 veces se la ofreció Antonio. 3 veces la rechazó César, mientras la multitud observaba en silencio. Júpiter es el único rey de los romanos, declaró César. ¿Fue un rechazo genuino? ¿O fue teatro, una prueba para ver si el pueblo aceptaría un rey? Nadie lo sabe con certeza. Pero desde ese día, los rumores han crecido como maleza venenosa. César quiere ser rey. César va a destruir la república. César debe ser detenido. Y esta mañana, mientras César se viste con su toga senatorial, 60 hombres están reunidos en secreto. 60 senadores. 60 puñales. Un solo objetivo, matar al hombre más poderoso de Roma antes de que sea demasiado tarde. César vacila. Las advertencias de Calpurnia le preocupan más de lo que admite. Los presagios son inquietantes. Quizás debería quedarse en casa. Enviar un mensaje al Senado diciendo que está enfermo. Pero entonces llega Décimo Bruto. Uno de los conspiradores, aunque César no lo sabe. Décimo es uno de sus generales más confiables. Luchó con él en la Galia. César lo considera un amigo. César, dice Décimo con una sonrisa. El Senado te espera. Van a otorgarte nuevos honores. ¿Vas a decepcionarlos por el sueño de una mujer? ¿Qué dirán? ¿Que el gran César tiene miedo de sombras? Es el argumento perfecto. César, siempre consciente de su dignitas, su honor, no puede soportar ser visto como cobarde. Asiente. Irá. Se despide de Calpurnia. Ella se aferra a él, llorando. Por favor, susurra. Volveré antes del anochecer, promete César. Y prepara un festín. Celebraremos. Sale de su villa. El sol brilla sobre Roma. Es un día hermoso. Un día perfecto. Un día perfecto para morir. Mientras César camina hacia su destino, retrocedamos. Porque para entender cómo llegó a este momento, como el hombre más poderoso de Roma terminó caminando hacia una trampa mortal, debemos regresar al principio. Al niño nacido hace 55 años en una familia noble pero no rica. Al joven que fue secuestrado por piratas. Al general que conquistó la Galia. Al político que cruzó el Rubicón. Al dictador que cambió Roma para siempre. Esta noche, te invito a un viaje. Un viaje a través de la vida de Cayo Julio César. Veremos su ascenso desde la oscuridad hasta convertirse en un dios. Y veremos su caída, en un charco de sangre en el suelo del Senado. Respira profundo. Cierra los ojos. Y déjame llevarte a la Roma antigua. A una ciudad de mármol y sangre, de gloria y traición, donde un hombre intentó convertirse en inmortal, y casi lo logró. Cayo Julio César nació el 12 o 13 de julio del año 100 a.C. El día exacto es incierto, perdido en las brumas del tiempo. Pero lo que sí sabemos es que nació en el corazón de Roma, en el barrio de Subura. Subura no es el barrio elegante de Roma. No es el Palatino, donde viven los ricos en sus villas con vistas al foro. Subura es ruidoso, sucio, peligroso. Es donde viven los comerciantes, los artesanos, las prostitutas. Las calles son estrechas. Los edificios, insulae de varios pisos, se inclinan peligrosamente. Los incendios son comunes. La criminalidad, constante. ¿Por qué una familia noble vive en Subura? Porque la familia Julia,
aunque antigua y orgullosa, no es rica. La gens Julia, el clan Julia, afirma descender de Iulus, hijo del héroe troyano Eneas. Y Eneas, según la leyenda, era hijo de la diosa Venus. Así que los Julios trazan su linaje hasta una diosa. Es un linaje impresionante en el papel. Pero los dioses no pagan el alquiler. El padre de César, también llamado Cayo Julio César, es pretor, un magistrado. Gobierna la provincia de Asia durante un tiempo. Es respetable. Pero no es rico. No tiene las conexiones políticas de familias como los Cornelios o los Claudios. Es un noble menor en una ciudad donde el poder y la riqueza lo son todo. La madre de César, Aurelia Cota, viene de una familia más prominente. Los Cotas son conocidos por su integridad moral. Aurelia es una mujer fuerte, inteligente, que administra el hogar con eficiencia. Cuando el padre de César muere cuando Julio tiene solo 16 años, es Aurelia quien sostiene a la familia. Pero hay otra conexión familiar que resulta crucial: César es sobrino de Cayo Mario. Mario es una leyenda viva. Un general brillante que reformó el ejército romano. Un popularis, alguien que cree en dar más poder al pueblo en lugar de al senado aristocrático. Y un hombre que ha sido cónsul, el puesto más alto en Roma, 7 veces. 7 veces. Es sin precedentes. Y hace que Mario sea tanto admirado como odiado. La política romana en el año 100 a.C. está dividida. Por un lado están los optimates, los mejores, la aristocracia tradicional que cree que el senado debe gobernar. Por otro lado están los populares, aquellos que buscan el apoyo del pueblo directamente, a menudo prometiendo reformas de tierras y distribución de granos. No son partidos políticos en el sentido moderno. Son más como ideologías fluidas. Pero la división es real, y es violenta. Las calles de Roma ven disturbios regularmente. Los asesinatos políticos son comunes. El joven César crece en este ambiente. Observa, aprende, y absorbe una lección crucial: en Roma, el poder es lo que importa. No el linaje. No los principios. El poder crudo, respaldado por espadas si es necesario. Cuando César tiene 16 años, su tío Mario muere. Y el poder cambia. Lucio Cornelio Sila, un general optimate y enemigo de Mario, toma el control de Roma por la fuerza. Es la primera vez que un general romano marcha con sus legiones sobre la ciudad. Es un precedente terrible. Sila se declara dictador. Y comienza las proscripciones. Listas de enemigos políticos que pueden ser asesinados impunemente. Sus propiedades, confiscadas. Sus familias, destruidas. Las cabezas de los proscritos son exhibidas en el foro. Es terror puro. César, por su conexión con Mario, está en peligro. Sila exige que César se divorcie de su esposa, Cornelia, hija de un aliado de Mario. Es una prueba de lealtad. César se niega. Es un acto de valentía temeraria. César tiene solo 18 años. No tiene ejército. No tiene poder. Pero se niega a traicionar a su esposa por conveniencia política. Sila está furioso. Ordena la ejecución de César. Pero la familia de César interviene. Ruegan. Sobornan. Y finalmente, Sila cede. Perdona a César, pero con una advertencia fría: en este joven, veo a muchos Marius. Es profético. Pero por ahora, César es solo un joven que ha escapado de la muerte por poco. Para estar seguro, César deja Roma. Se une al ejército. Es enviado a Asia Menor, donde sirve con distinción. En el asedio de Mitilene, muestra tal valentía que se le otorga la corona cívica, una de las condecoraciones militares más prestigiosas de Roma. Se otorga solo a aquellos que salvan la vida de un ciudadano romano en batalla. César tiene 19 años y ya es un héroe de guerra. Pero entonces sucede algo que manchará su reputación durante el resto de su vida. Algo de lo que sus enemigos se burlarán constantemente. Mientras sirve en la corte del rey Nicomedes de Bitinia, comienzan a circular rumores. Rumores de que César y el rey tienen una relación íntima. Que César se ha prostituido al rey a cambio de favores. ¿Es verdad? Nadie lo sabe. Probablemente no. Pero en Roma, la percepción es realidad. Y la percepción es que César, en su juventud, tuvo una relación con un rey extranjero. Sus enemigos nunca lo dejarán olvidar. Durante el resto de su vida, lo llamarán la reina de Bitinia. César lo odia. Pero no puede hacer nada al respecto. Así que simplemente, continúa. Compensa con conquistas militares. Con conquistas de mujeres. Con una masculinidad tan exagerada que nadie puede cuestionar. Cuando Sila muere en 78 a.C., César regresa a Roma. Tiene 22 años. Sin dinero. Sin conexiones poderosas. Pero con ambición ilimitada. Comienza a construir su carrera. Se convierte en abogado, procesando a gobernadores corruptos. Es brillante en el tribunal. Su oratoria es legendaria.
Incluso Cicerón, el mejor orador de Roma, admite que César es extraordinario. Pero en 75 a.C. sucede algo que revelará el verdadero carácter de César. Algo que muestra que este joven no es un noble ordinario. César está navegando hacia Rodas para estudiar filosofía y retórica. Es lo que hacen los jóvenes aristócratas romanos. Pero su barco es atacado por piratas del Mediterráneo. Los piratas son un flagelo. Controlan partes del mar. Secuestran a viajeros ricos y exigen rescate. Es un negocio lucrativo. Capturan a César. Y le dicen que su rescate es de 20 talentos. Una suma considerable. César se ríe en sus caras. ¿20 talentos? ¿No saben quién soy? Valgo al menos 50 talentos. Los piratas están confundidos. ¿Este prisionero está negociando al alza su propio rescate? César pasa 38 días con los piratas mientras se recauda el dinero. Y durante ese tiempo, se comporta no como un rehén, sino como su líder. Les ordena que hagan silencio cuando quiere dormir. Les recita sus poemas y discursos, y cuando no aplauden con suficiente entusiasmo, los llama bárbaros incultos. Les dice, sonriendo, que cuando sea liberado, regresará con una flota y los crucificará a todos. Los piratas se ríen. Piensan que es una broma. Este joven noble y arrogante es entretenido. Pero César no está bromeando. Cuando se paga el rescate y es liberado, César va inmediatamente a Mileto. Reúne una flota privada. Recluta tripulación. Y regresa al lugar donde fue capturado. Los piratas están todavía allí, contando su dinero, riéndose de su buena fortuna. César los captura a todos. Recupera su rescate. Y los lleva de vuelta a la costa. Y los crucifica. A todos ellos. Tal como prometió. Aunque, en un acto de misericordia, ordena que les corten las gargantas primero. La crucifixión es una muerte lenta y agonizante. El corte de garganta es más rápido. Es lo más cercano a la compasión que César puede ofrecer. Es una historia asombrosa. Y revela algo fundamental sobre Cayo Julio César: cuando hace una promesa, la cumple. Sin importar qué. Los años siguientes ven a César ascender constantemente en el cursus honorum, la carrera de honores que todo noble romano debe seguir. Cuestor, edil, pretor. Cada puesto es un peldaño hacia el poder supremo, el consulado. Pero César tiene un problema. Está endeudado. Masivamente endeudado. Porque en Roma, la política cuesta dinero. Mucho dinero. Tienes que sobornar a votantes. Organizar juegos y festivales para el pueblo. Pagar a tus clientes y seguidores. Es un sistema corrupto hasta la médula. César debe tanto dinero que, según algunos relatos, debe 1.300 talentos. Es una suma astronómica. Más de lo que puede pagar en varias vidas. Pero César tiene un plan. Un plan audaz. Va a formar una alianza con los dos hombres más poderosos de Roma, Pompeyo y Craso. Pompeyo el Grande es un general brillante. Ha conquistado el este. Ha derrotado a los piratas. Ha traído inmensas riquezas a Roma. Es amado por el pueblo y temido por el Senado. Marco Licinio Craso es el hombre más rico de Roma. Posiblemente el hombre más rico que jamás haya existido. Ganó su fortuna comprando propiedades durante las proscripciones de Sila. También tiene una brigada de bomberos privada. Cuando hay un incendio, Craso aparece y ofrece comprar el edificio en llamas por una fracción de su valor. Si el propietario se niega, Craso deja que el edificio arda. Es despiadado. Pero efectivo. Pompeyo y Craso se odian mutuamente. Pero César, con su genio político, los convence de que trabajen juntos. Forma el primer triunvirato en 60 a.C. Es un pacto secreto. Los tres hombres gobernarán Roma juntos, dividiendo el poder entre ellos. No es legal. No hay base constitucional para ello. Pero tiene ejércitos, dinero y popularidad. Es suficiente. En 59 a.C., César es elegido cónsul. Tiene el puesto más alto de la República. Pero es un consulado turbulento. Su colega, Bíbulo, un optimate, trata de obstruir cada una de las medidas de César. César simplemente lo ignora. Usa matones para intimidar al Senado. Aprueba leyes por la fuerza. La gente bromea que el año no es el consulado de César y Bíbulo, sino el consulado de Julio y César. Como si un hombre solo tuviera ambos puestos. Pero César sabe que está en peligro. Ha violado tantas leyes, ha pisado tantos dedos, que sus enemigos lo procesarán en el momento en que deje de ser cónsul. Y el procesamiento significa exilio. O muerte. Necesita protección. Y la única protección que importa en Roma es un ejército. Así que negocia para sí mismo el gobierno de no una, sino 3 provincias, Galia Cisalpina, Galia Narbonense e Iliria. Y con estas provincias vienen legiones. 4 legiones para empezar. Más tarde, más.
En 58 a.C., César deja Roma. No regresará durante 9 años. Y cuando regrese, será como conquistador. Como el hombre que sometió toda la Galia. Como alguien a quien ningún senador se atreverá a desafiar. Pero primero, tiene que conquistar la Galia. Y eso no será fácil. La Galia en 58 a.C. es una tierra salvaje. Para los romanos, es el fin del mundo civilizado. Más allá de ella está Germania, la tierra de las tribus bárbaras que aún recuerdan cómo derrotaron a las legiones romanas en la batalla del bosque de Teutoburgo. La Galia misma está habitada por tribus celtas. Los romanos los llaman galos. Son guerreros feroces. Altos, rubios, con bigotes largos. Luchan desnudos a veces, pintados con boada azul. Gritan y tocan cuernos antes de la batalla. Es psicológico. Es aterrador. Pero están divididos. Decenas de tribus, constantemente en guerra entre sí. No hay unidad. No hay estado galo. Solo tribus con lealtades cambiantes. César ve esto como una oportunidad. Una oportunidad para conquistar. Para ganar gloria. Para enriquecerse. Y sobre todo, para construir un ejército leal solo a él. Su primera campaña es contra los helvecios, una tribu que vive en lo que hoy es Suiza. Están migrando hacia el oeste, buscando nuevas tierras. Quieren atravesar la provincia romana de Galia Narbonense. César se niega. Los helvecios intentan pasar de todos modos. Gran error. César los persigue con sus legiones. Los alcanza en la batalla de Bibracte. Es una masacre. De 368,000 helvecios, según las cifras de César, solo 110,000 sobreviven. ¿Son precisas estas cifras? Probablemente no. César es conocido por exagerar. Pero el punto es claro, no te metas con Cayo Julio César. La misma temporada, una tribu germánica liderada por el rey Ariovisto cruza el Rin hacia la Galia. César los enfrenta. Los derrota. Ariovisto huye de vuelta a través del río. Y entonces César hace algo asombroso. Construye un puente sobre el Rin. Un puente enorme, de madera, construido en solo 10 días. Es una maravilla de ingeniería. ¿Por qué construir un puente? Porque César quiere enviar un mensaje a las tribus germánicas. El mensaje es simple: Roma puede ir a donde quiera. Nada te protege. Ni siquiera un río tan ancho como el Rin. César marcha con sus legiones a través del puente. Arde algunas aldeas germánicas. Luego marcha de vuelta. Y destruye el puente. Es puro teatro. Pero funciona. Las tribus germánicas entienden. Roma es invencible. No invadan. Durante los siguientes años, César conquista tribu tras tribu. Los belgas del norte. Los vénetos de la costa atlántica. Las tribus de lo que hoy es Bretaña. Y en 55 y 54 a.C., César hace algo que ningún general romano ha hecho antes: invade Britania. Para los romanos, Britania es un misterio. Una isla brumosa en el borde del mundo conocido. Algunos ni siquiera están seguros de que exista realmente. Los que han oído hablar de ella la imaginan poblada por salvajes que se pintan de azul y adoran a dioses extraños. César decide que debe ir allí. Parcialmente porque las tribus británicas están ayudando a los galos en su resistencia. Pero principalmente porque será una hazaña publicitaria increíble. Imagínalo, César, el primer romano en pisar las costas míticas de Britania. Las dos expediciones son, en términos militares, fracasos relativos. El clima británico es terrible. Las tormentas destruyen sus barcos. Los nativos luchan con tácticas de guerrilla que frustran a las legiones. César no conquista nada permanentemente. Pero en términos de propaganda, son triunfos masivos. De vuelta en Roma, el pueblo está asombrado. César ha ido más allá del borde del mundo. Es como Alejandro Magno. Es invencible. Pero entonces, en 52 a.C., César enfrenta su mayor desafío. Un desafío que casi termina con su carrera, su vida y su leyenda. Su nombre es Vercingetorix. Vercingetorix es jefe de los arvernos, una poderosa tribu gala del centro de lo que hoy es Francia. Es joven, carismático, brillante. Y ha logrado algo que ningún líder galo antes que él pudo hacer: unir a las tribus. Durante años, las tribus galas han luchado entre sí tanto como contra Roma. Pero Vercingetorix les muestra que el verdadero enemigo es César. Que si luchan juntos, pueden expulsar a los romanos de la Galia para siempre. Y casi lo logra. Vercingetorix adopta una estrategia de tierra arrasada. Quema pueblos. Destruye cultivos. Niega a las legiones romanas cualquier recurso. Usa tácticas de guerrilla. Ataca y se retira. Nunca da batalla en campo abierto donde las legiones romanas son superiores. César está frustrado. Sus legiones están pasando hambre. La moral es baja.
En un momento, César es derrotado en el sitio de Gergovia. Es una de las pocas derrotas de su carrera. Vercingetorix es aclamado como héroe. Las tribus galas creen que han encontrado al hombre que los liberará. Pero entonces Vercingetorix comete un error. Un error que costará la libertad de la Galia. Se retira a la fortaleza de Alesia, una ciudad fortificada en una colina. Es una posición defensiva fuerte. Tiene 80,000 guerreros con él. Y espera que otras tribus envíen refuerzos. César ve su oportunidad. Y hace algo audaz. Algo loco. Algo que solo un genio militar o un lunático intentaría. Construye 2 conjuntos de fortificaciones alrededor de Alesia. Una pared interior mirando hacia la fortaleza, para evitar que Vercingetorix escape. Y una pared exterior mirando hacia afuera, para defenderse de los refuerzos galos. Es una circunvalación y una contravalación. 16 kilómetros de fortificaciones. Trincheras. Empalizadas. Trampas. Torres de asedio. Es una obra maestra de ingeniería militar. Y es un riesgo enorme. Porque César ahora está atrapado entre 2 ejércitos enemigos. Si los refuerzos galos llegan antes de que se completen las fortificaciones, o si rompen las defensas, las legiones de César serán aniquiladas. Los refuerzos galos llegan. Un ejército masivo de 250,000 hombres, según César. Probablemente es una exageración, pero sin duda son muchos. Y atacan. Desde fuera, los refuerzos golpean las fortificaciones externas. Desde dentro, Vercingetorix ordena ataques contra las fortificaciones internas. Las legiones de César están atrapadas en el medio, luchando en 2 frentes. Es caos. Es desesperación. Los galos casi rompen las líneas varias veces. Pero César está en todas partes. Cabalga de un punto crítico a otro. Reúne a sus hombres. Lidera personalmente contraataques. Y en el momento crucial, cuando parece que todo está perdido, César toma su espada, reúne su caballería, y carga personalmente contra el flanco del ejército de refuerzo galo. Es una apuesta desesperada. Pero funciona. El ejército galo entra en pánico. Huyen. Dentro de Alesia, Vercingetorix ve la derrota de los refuerzos. Sabe que todo está perdido. No hay más esperanza. Se rinde. Sale de Alesia solo, montado en su mejor caballo, vestido con su mejor armadura. Cabalga hasta donde César está sentado en su silla curul. Y sin decir una palabra, arroja sus armas a los pies de César. Es un momento de inmenso dramatismo. El conquistador galo, derrotado. El general romano, triunfante. César envía a Vercingetorix encadenado a Roma. Allí será exhibido en el triunfo de César, luego encarcelado durante 6 años. Y finalmente, estrangulado en la prisión mamertina. Es el destino tradicional de los enemigos de Roma. Con la caída de Alesia, la conquista de la Galia está completa. César ha sometido a millones. Ha extendido las fronteras de Roma hasta el Rin y el Canal de la Mancha. Ha traído inmensas riquezas. Y ha creado un ejército de veteranos endurecidos por la batalla que son leales solo a él. Es el hombre más poderoso de Roma. Y eso asusta a sus enemigos. Durante su tiempo en la Galia, César escribe sus memorias. Las llama Commentarii de Bello Gallico. Comentarios sobre la guerra gálica. Los escribe en tercera persona, como si fuera un observador imparcial, no el protagonista. Gallia est amnis divisa in partes 3, comienza. Toda la Galia está dividida en 3 partes. Es propaganda brillante. Los comentarios justifican sus acciones. Exageran sus victorias. Minimizan sus derrotas. Retratan a César como el salvador de Roma contra las hordas bárbaras. Y funciona. De vuelta en Roma, el pueblo lee los comentarios. Están asombrados por las hazañas de César. Lo ven como un héroe. Como el nuevo Alejandro. Pero el Senado está aterrorizado. César tiene demasiado poder. Demasiada popularidad. Y un ejército que lo seguirá a cualquier parte. En 50 a.C., los enemigos de César en el Senado exigen que disuelva su ejército y regrese a Roma como ciudadano privado. Si lo hace, prometen, podrá postularse para el consulado de nuevo. Es una trampa. César lo sabe. En el momento en que se convierta en ciudadano privado, sin la inmunidad que le da su cargo, será procesado. Sus enemigos, liderados por Catón el Joven, ya han preparado los cargos. Uso de violencia mientras era cónsul. Iniciar guerras ilegales en la Galia. Soborno. Corrupción. Las penas podrían incluir exilio permanente. O muerte. César intenta negociar. Ofrece desmovilizar su ejército si Pompeyo, quien ahora se ha aliado con el Senado contra él, hace lo mismo. El Senado se niega. César hace una última oferta. Le permitirán mantener solo 2 legiones hasta que pueda ser elegido cónsul de nuevo. El Senado se niega.
Finalmente, en enero de 1949 AC, el Senado emite el Senatus Consultum Ultimum, el decreto de emergencia definitivo. Le ordena a César que disuelva su ejército de inmediato o será declarado enemigo del Estado. César está en Rávena, al borde de su provincia. Al sur fluye un pequeño río, el Rubicón. Es la frontera entre la Galia Cisalpina y la Italia propiamente dicha. Según la ley romana, ningún general puede cruzar este río con su ejército. Hacerlo es un acto de guerra contra Roma misma. César reúne a sus oficiales. Les lee el decreto del Senado. Y les pregunta, ¿qué debemos hacer? La habitación está en silencio. Todos saben lo que significa cruzar el Rubicón. Guerra civil. Hermano contra hermano. Romano contra romano. Pero también saben lo que significa no cruzar. César será destruido. Y todos ellos, como sus oficiales, probablemente serán procesados también. César toma su decisión. En la noche del 10 de enero de 1949 AC, ordena a la 13ª Legión que se prepare para marchar. Cabalga hasta el Rubicón. Se detiene en la orilla. Durante un largo momento, simplemente mira el agua. Es solo un arroyo. Podrías cruzarlo a pie sin mojarte más arriba de las rodillas. Pero cruzarlo cambiará todo. No hay vuelta atrás. Según el historiador Suetonio, César cita una frase griega. Anerripto kibos. Que se lance el dado. Aunque la versión latina más famosa es, alea iacta est. La suerte está echada. Y cruza. La 13ª Legión lo sigue. Han cruzado el Rubicón. La guerra civil ha comenzado. Lo que sigue es una campaña militar asombrosa. César marcha hacia el sur a través de Italia. Ciudad tras ciudad se rinde sin luchar. El pueblo recuerda cómo César distribuyó tierras a los veteranos, cómo dio grano a los pobres. Lo ven como su campeón, no como su enemigo. Pompeyo, quien lidera las fuerzas del Senado, se da cuenta de que no puede defender Roma. Evacúa la ciudad. Huye hacia el este, a Grecia, donde puede reunir más legiones. César entra en Roma sin oposición. Es un triunfo extraño. Ha conquistado la capital de la República sin una batalla. Pero Pompeyo aún tiene un ejército. Y César debe perseguirlo. Primero, César va a España, donde Pompeyo tiene legiones. Las derrota en una serie de batallas brillantes. Luego cruza el Adriático a Grecia, donde Pompeyo ha reunido un ejército masivo. Los dos ejércitos se encuentran en Farsalia, en Tesalia, el 9 de agosto de 1948 AC. Pompeyo tiene más hombres. Aproximadamente 45,000 soldados de infantería contra los 22,000 de César. Pompeyo tiene el doble de caballería. Debería ganar. Pero César es un genio táctico. Coloca una línea de reserva oculta detrás de su flanco derecho. Cuando la caballería de Pompeyo carga, pensando que ha roto el flanco de César, la línea de reserva emerge y los aplasta. Es una victoria total. El ejército de Pompeyo se desintegra. Pompeyo mismo huye del campo de batalla. César, al ver la masacre, pronuncia palabras que serán recordadas durante siglos, hoc volverunt. Ellos lo quisieron. Ellos obligaron a esto. Pompeyo huye a Egipto, esperando encontrar refugio allí. Pero las noticias de la victoria de César llegan antes que él. Los cortesanos egipcios, queriendo complacer al aparente ganador, asesinan a Pompeyo cuando desembarca. Le cortan la cabeza y la presentan a César cuando él llega días después. César llora. O al menos finge llorar. Pompeyo fue su enemigo, sí. Pero también fue su yerno. El esposo de Julia, la hija de César, quien murió en el parto años antes. César ordena que Pompeyo sea enterrado con honores. Luego proclama la ley marcial y toma control de Egipto. Y aquí sucede algo que cambiará el curso de su vida. Conoce a Cleopatra. Cleopatra VII es la CEO regente de Egipto con su hermano menor, Ptolomeo XIII. Pero han estado en guerra civil. Ptolomeo ha expulsado a Cleopatra de Alejandría. Cleopatra ve la llegada de César como su oportunidad. Necesita el apoyo de Roma para recuperar su trono. Y Cleopatra sabe exactamente cómo conseguirlo. Según la leyenda, se hace enrollar en una alfombra y entregar a los aposentos privados de César. Cuando se desenrolla la alfombra, allí está ella. Joven, hermosa, inteligente, hablando perfectamente griego, latín y egipcio. César tiene 52 años. Cleopatra tiene 21. Pero la edad no importa. Son dos de las mentes más brillantes y ambiciosas de su tiempo. Se reconocen mutuamente. Esa noche, se convierten en amantes. César decide apoyar a Cleopatra. Ordena que Ptolomeo XIII y Cleopatra gobiernen juntos. Ptolomeo se niega. Ataca el palacio donde César y Cleopatra se alojan. César se encuentra atrapado en Alejandría durante meses. Es una situación humillante.
el conquistador de la Galia, sitiado en un palacio por un niño rey egipcio. Finalmente, llegan refuerzos. César derrota al ejército de Ptolomeo. Ptolomeo se ahoga en el Nilo mientras intenta huir. Cleopatra es ahora la gobernante indiscutible de Egipto. Y está embarazada. Da a luz a un hijo en junio de 1947 AC. Lo llama Cesarión. Pequeño César. Afirma que es hijo de César. César nunca lo reconoce oficialmente. No puede. En Roma, un hijo ilegítimo con una reina extranjera sería un escándalo. Pero tampoco lo niega. Y Cesarión lleva su nombre. César permanece en Egipto durante meses después de que la guerra termina. Navega por el Nilo con Cleopatra hasta las fronteras del sur de su reino. Es un crucero de luna de miel, mientras que en otras partes del mundo romano, la guerra civil continúa sin él. Finalmente, en junio de 1947 AC, César deja Egipto. Tiene que lidiar con otras rebeliones, otros enemigos. Pero promete a Cleopatra que la traerá a Roma. Que la elevará a una posición de honor. Es una promesa que cumplirá. Y que lo costará caro. Durante los siguientes años, César persigue a los últimos restos de las fuerzas pompeyanas. En Cela, en lo que hoy es Turquía, derrota al rey Farnaces tan rápidamente que envía al Senado el mensaje más famoso de la historia militar. Vení, vidi, vici. Vine, vi, vencí. Solo 3 palabras. Pero capturan perfectamente la arrogancia y el genio de César. Para 45 a.C., la guerra civil ha terminado. César es el maestro indiscutible de Roma. El Senado, aterrorizado y adulador, lo colma de honores. Es nombrado dictador por 10 años. Luego dictador de por vida. Dictator perpetuo. Es un título que ningún romano ha tenido antes. Y viola todos los principios de la república. Su cumpleaños se convierte en feriado público. El mes de su nacimiento, Quintilis, es renombrado Julius en su honor. Lo conocemos como Julio. Se le otorga el título de Pater Patriae. Padre de la patria. Su persona es declarada sacrosanctum. Sagrada e inviolable. Es, en todo menos en el nombre, un rey. Y eso aterroriza a muchos en Roma. Pero César no es solo un conquistador. Es también un reformador. Y durante su breve tiempo como dictador, implementa cambios que transformarán Roma. Reforma el calendario. El calendario romano antiguo es un desastre, constantemente desfasado con las estaciones. César introduce el calendario juliano, basado en los conocimientos astronómicos egipcios. Es el calendario que, con modificaciones menores, todavía usamos hoy. Distribuye tierras a sus veteranos. Cientos de miles de soldados reciben parcelas de tierra en Italia y en las provincias. Es una redistribución masiva de la riqueza que lo hace inmensamente popular entre los soldados y los pobres. Inicia proyectos de construcción masivos. Nuevos foros. Templos. Acueductos. Proporciona empleo a decenas de miles. Redistribuye el grano gratuito a los pobres de Roma. Reduce la lista de beneficiarios para eliminar el fraude, pero aumenta la cantidad para quienes realmente lo necesitan. Planea colonias en Grecia, Asia Menor y África del Norte. Envía a los pobres urbanos de Roma allí, dándoles nuevas oportunidades. Es una válvula de escape para las tensiones sociales de la ciudad. Aumenta el tamaño del Senado de 600 a 900 miembros. E incluye no solo a romanos, sino también a galos, españoles y otros provinciales. Es una visión radical. Roma no como una ciudad-estado, sino como un imperio multicultural. Son reformas progresistas. Reformas que benefician al pueblo. Pero también reformas que lo hacen enemigos entre la élite. Porque cada parcela de tierra distribuida es tierra que algún noble rico quería. Cada nuevo senador provincial es un asiento que un patriciano romano creía que era suyo por derecho. Cada proyecto de construcción requiere impuestos que la clase alta debe pagar. Y sobre todo, el título de dictador perpetuo. Es demasiado. Para muchos senadores, César ha ido demasiado lejos. Murmuran en privado. ¿Cuándo se coronará rey? Porque eso es claramente lo que quiere. Y los romanos no tienen reyes. No desde que expulsaron a Tarquino el Soberbio hace 500 años. Los romanos se enorgullecen de su república. De que ningún hombre es rey. De que el poder es compartido, temporal, limitado. César está destruyendo todo eso. Y para hombres como Marco Junio Bruto y Cayo Casio Longino, eso no puede permitirse. Es febrero de 1944 AC. César está en la cúspide de su poder. Planea partir el 18 de marzo en una campaña militar masiva contra los partos, quienes asesinaron traidoramente a Craso y tomaron las águilas de las legiones. Será una campaña de venganza. Y de gloria. Pero algunos senadores tienen otros planes. La conspiración comienza con una reunión entre Casio Longino y su cuñado Marco Bruto en la noche del 22 de febrero.
Después de una discusión, acuerdan que algo debe hacerse para evitar que César se convierta en rey de los romanos. Comienzan a reclutar a otros. Bruto cree que para que el asesinato de César sea considerado una eliminación legítima de un tirano, hecha por el bien del país, debe incluir a un gran número de hombres líderes de Roma. Intentan lograr un equilibrio, quieren reclutar suficientes hombres para rodear a César y luchar contra sus partidarios, pero no tantos como para arriesgarse a ser descubiertos. Prefieren amigos a conocidos. No reclutan a jóvenes imprudentes ni a ancianos débiles. Al final, los conspiradores reclutan a senadores cercanos a los 40 años, como ellos mismos. En total, son 60. 60 senadores con 60 puñales. Todos unidos por un objetivo, salvar la república matando al dictador. El líder moral de la conspiración es Marco Bruto. Su caso es complejo. Trágico. Bruto es hijo de Servilia, quien fue amante de César durante años. Algunos rumores susurran que Bruto es en realidad hijo ilegítimo de César. Probablemente no es cierto, pero el rumor existe. Durante la guerra civil, Bruto luchó del lado de Pompeyo. Pero después de la batalla de Farsalia, César lo perdonó. Lo elevó a posiciones de honor. Lo trató casi como a un hijo. ¿Por qué, entonces, Bruto se une a la conspiración? Por principio. Bruto es un idealista. Cree en la república. Su tío fue Catón el Joven, el campeón de los optimates quien se suicidó en lugar de vivir bajo el gobierno de César. Bruto lleva ese legado. Cree que la libertad es más importante que la lealtad personal. Que Roma es más importante que César. Es noble. Es trágico. Y es completamente inútil. El plan es simple. César asistirá a una reunión del Senado el 15 de marzo, los idus de marzo. La reunión se llevará a cabo no en la curia habitual, que está siendo reconstruida, sino en el pórtico de Pompeyo, adjunto al teatro de Pompeyo. Es irónico. César será asesinado en un teatro construido por su antiguo enemigo, bajo una estatua de Pompeyo. Los conspiradores esconderán puñales bajo sus togas. Durante la sesión, se acercarán a César con peticiones. Y cuando esté rodeado y distraído, atacarán. Pero hay señales de advertencia. Muchas señales. Un adivino se acerca a César en la calle. Ten cuidado con los idus de marzo, advierte. La esposa de César, Calpurnia, tiene su pesadilla. Suplica que se quede en casa. Los sacerdotes sacrifican animales para leer los augurios. Los presagios son todos malos. Incluso la mañana del 15 de marzo, hay intentos de advertir a César. Un maestro llamado Artemidoro escribe una nota enumerando los nombres de los conspiradores. Trata de dársela a César mientras camina hacia el Senado. Pero César está rodeado de personas. Hay demasiadas peticiones, demasiadas notas. La advertencia de Artemidoro se pierde en la confusión. César entra en el pórtico de Pompeyo. Los senadores se levantan en señal de respeto. César toma su asiento en la silla dorada que le han proporcionado. Los conspiradores se mueven a sus posiciones. Un senador llamado Tilio Cimber se acerca con una petición. Pide a César que recuerde a su hermano exiliado. César se niega. Cimber insiste, acercándose más, agarrando la toga de César. Es la señal. Casca, uno de los conspiradores, saca su puñal. Apuñala a César en el hombro. Es un golpe débil. César grita, Casca, villano, ¿qué haces? Y entonces todos atacan. 60 hombres, 60 puñales. Atacan desde todos los lados. César trata de defenderse. Agarra a uno con la mano. Golpea a otro con su estilus, su instrumento de escritura. Pero son demasiados. Los puñales caen una y otra vez. Sangre brota de 2 docenas de heridas. César se tambalea. Su toga se enreda en sus piernas. Y entonces ve a Marco Bruto, acercándose con un puñal. Según algunos relatos, César susurra, KSY, Tecnon, ¿tú también, hijo? O en la versión latina más famosa, inmortalizada por Shakespeare, ¿et tú, Brut? ¿Tú también, Bruto? Ver a Bruto entre sus asesinos rompe algo en César. Deja de luchar. Se cubre la cabeza con su toga. Y se desploma al pie de la estatua de Pompeyo. Los conspiradores continúan apuñalando. 23 puñaladas en total. Pero César probablemente está muerto después de las primeras. El hombre más poderoso de Roma yace en un charco de su propia sangre en el suelo del Senado. El conquistador de la Galia. El cruzador del Rubicón. El amante de Cleopatra. El dictador perpetuo. Muerto. Los conspiradores se detienen, jadeando. Están cubiertos de sangre. Algunos de ellos se han apuñalado accidentalmente entre sí en el frenesí. Marco Bruto levanta su puñal ensangrentado. Grita, pueblo de Roma, somos libres de nuevo. La tiranía ha terminado. La república está restaurada. Esperan aplausos.
Esperan que el pueblo salga a las calles celebrando. En cambio, hay silencio. Los senadores que no son conspiradores huyen del edificio. El pueblo de Roma, al escuchar la noticia, se esconde en sus casas. Las calles se vacían. Porque el pueblo amaba a César. Fue él quien les dio grano. Quien distribuyó tierras a los veteranos. Quien construyó acueductos y templos. Quien entretuvo con juegos magníficos. Los nobles lo odiaban. Pero el pueblo lo amaba. Y ahora los nobles lo han asesinado. El cuerpo de César es llevado al foro. Marco Antonio, el leal lugarteniente de César, toma el control de la situación. Pronuncia un discurso fúnebre. Es brillante. Es manipulador. Antonio lee el testamento de César. El pueblo se entera de que César les ha dejado dinero. Que ha dejado sus jardines privados al pueblo como parque público. Y Antonio muestra la toga ensangrentada de César. Señala cada puñalada. Nombra a los conspiradores. La multitud enloquece. Se convierten en una turba. Corren por las calles buscando a los asesinos. Atacan las casas de Bruto y Casio. Queman. Saquean. Los conspiradores huyen de Roma. Su plan ha fallado completamente. Creían que matando a César salvarían la República. En cambio, la han condenado. Porque el asesinato de César no restaura la República. Precipita su colapso final. El cuerpo de César es quemado en el foro. La pira funeraria es tan grande, tan caliente, que el fuego dura días. El lugar será marcado más tarde por un altar y eventualmente por el templo del divino Julio. Porque 2 años después de su muerte, César se convierte en el primer romano en ser deificado oficialmente. Es declarado Dios. Su heredero es su sobrino nieto, Octavio. Un joven de 18 años que estaba estudiando en Grecia cuando César fue asesinado. En el testamento de César, Octavio es adoptado como hijo y heredero. Octavio toma el nombre Cayo Julio César Octaviano. Y con ese nombre, hereda la lealtad de las legiones de César. La lealtad del pueblo de Roma. Y la inmensa fortuna de César. Octavio es subestimado por todos. Es joven. Carece de experiencia militar. Es físicamente débil, a menudo enfermo. Pero lo que Octavio posee es astucia política que rivaliza con la de su tío. Forma el segundo triunvirato con Marco Antonio y Lépido. Juntos, persiguen a los asesinos de César. En la batalla de Filipos en 42 a.C., las fuerzas de Bruto y Casio son derrotadas. Bruto, al ver la derrota, se suicida cayendo sobre su propia espada. Casio hace lo mismo. Todos los conspiradores son cazados y asesinados. 300 senadores y 2000 equites eventualmente morirán también. Incluido Cicerón, el gran orador, quien no participó en el asesinato pero lo aprobó. Su cabeza y manos, con las que escribió sus filípicas contra Antonio, son exhibidas en el rostra. Es una carnicería. Una purga que hace que las proscripciones de Sila parezcan insignificantes. Y al final, cuando todo ha terminado, Octavio emerge como el gobernante único de Roma. En 27 a.C., se le otorga el título de Augusto. Y se convierte en el primer emperador de Roma. La república, por la que Bruto y Casio mataron a César, ha muerto. Muerta más completamente de lo que nunca podría haber muerto bajo César. La ironía es cruel. Al asesinar al dictador para salvar la república, los conspiradores garantizaron su destrucción. Entonces, ¿quién era realmente Julio César? Era un hombre de contradicciones. Un noble que se presentaba como campeón del pueblo. Un general brillante que también era un político astuto. Un reformador que destruyó las instituciones que pretendía salvar. Era ambicioso más allá de toda medida. Quería ser el más grande. No solo grande, sino el más grande que jamás haya existido. Más grande que Alejandro. Más grande que cualquier héroe de la leyenda. Y en muchos sentidos, lo logró. Su nombre se ha convertido en sinónimo de poder imperial. Kaiser en alemán. Zar en ruso. Ambos derivados de César. Pero también era, en su esencia, un producto de su tiempo. La Roma republicana estaba muriendo mucho antes de que César la empujara por el precipicio. El sistema estaba roto. Los generales con ejércitos privados. El Senado corrupto e impotente. La brecha creciente entre ricos y pobres. César no creó estos problemas. Simplemente fue el primero en aprovecharlos completamente. ¿Era un tirano? Sí. Concentró más poder en sus manos que cualquier romano antes que él. ¿Era un reformador? También sí. Sus políticas beneficiaron genuinamente al pueblo común. ¿Era un genio militar? Sin duda. Sus campañas en la Galia. La batalla de Farsalia. El sitio de Alesia. Obras maestras de estrategia que se estudian incluso hoy. ¿Era un monstruo? Posiblemente. Las cifras de muertos en la Galia son escalofriantes. 1.000.000 muertos. Otro 1.000.000 esclavizado. Pueblos enteros borrados del mapa.
Pero en la Roma antigua, estas no eran atrocidades. Eran triunfos. El pueblo romano celebraba las conquistas de César. Cuantos más bárbaros matara, más glorioso era considerado. Es difícil juzgarlo por nuestros estándares modernos. Era un hombre de su tiempo. Y en su tiempo, era excepcional. Su legado es complicado. Por un lado, puso fin a un siglo de guerras civiles. Sus reformas sentaron las bases para la Pax Romana, 2 siglos de paz y prosperidad relativa. Por otro lado, destruyó la República. El sistema que había hecho grande a Roma. El sistema de pesos y contrapesos, de magistraturas temporales, de libertad colectiva. Después de César, Roma nunca sería libre de nuevo. Sería gobernada por emperadores. Algunos buenos. Muchos terribles. Pero todos autocráticos. ¿Valió la pena? Esa es la pregunta que los historiadores han debatido durante 2000 años. Esta noche, mientras cierras los ojos, piensa en ese momento en el Senado. 23 puñaladas. El hombre más poderoso del mundo, traicionado por aquellos en quienes más confiaba. Y piensa en las palabras que pudo o no haber dicho, «Et tu, brute», porque en esas 3 palabras está toda la tragedia. La traición. El shock. La comprensión de que incluso el poder supremo no puede protegerte de las cuchillas en la oscuridad. Julio César cambió el mundo. Transformó Roma de república a imperio. Conquistó la Galia y abrió Europa a la civilización mediterránea. Dio su nombre a un mes y a un concepto de liderazgo que perdura 2 milenios después. Pero al final, murió como mueren todos los hombres. Sangrando. Solo. Traicionado. Los idus de marzo se han convertido en sinónimo de traición. De advertencias ignoradas. De destino inevitable. Porque César fue advertido. Una y otra vez. Los presagios. Los sueños. El adivino. Artemidoro con su nota. Pero César era César. Y César no huía de nada. Ni siquiera de su propia muerte. Hay una última historia. Quizás apócrifa. Quizás verdadera. La noche antes de morir, César cenó con Lépido. Durante la cena, la conversación giró hacia la pregunta, ¿cuál es la mejor forma de morir para un hombre? César respondió sin dudar, aquella que es repentina e inesperada. Al día siguiente, obtuvo su deseo. Buenas noches, soñador. Que sueñes con Roma. Con mármol blanco y togas purpúreas. Con legiones marchando en perfecta formación. Con el rugido de la multitud en el Coliseo. Y que recuerdes que incluso los más poderosos son mortales. Que el poder absoluto es una ilusión. Que en el momento en que crees que eres invencible, es cuando estás más vulnerable. Los idus de marzo nos enseñan una lección eterna, la historia pertenece a los audaces. Pero los audaces rara vez mueren en sus camas. Julio César vivió como un dios. Y murió como un hombre. Y su sangre, derramada en el suelo del Senado, cambió la historia del mundo para siempre. Duerme bien. Y si oyes pasos acercándose en la oscuridad, recuerda las palabras del adivino. Cuidado con los idus de marzo. Buenas noches.